Buenos días. Un cambio completo en lo que voy a estar hablando. Realmente lo que quiero presentarles en este momento es como eh, darles el punto de vista desde cuando un paciente viene con lesiones metastáticas cerebrales, en dónde está en este momento todo lo que el sumario de lo que ASTRO va a estar probablemente publicando prontamente como las nuevas guías de ASTRO, y llevarlo un poquito al extremo, lo que muchas veces decimos no se puede ni tratar y para qué lo trato, que es múltiples lesiones de cerebro, que ya se convierte en, sea con whole brain radiation o con hippocampus sparing technique, y también el leptomeningeal, si estamos haciendo algo o no. O sea que muchas gracias por la invitación de nuevo a los de ROCOL. Entonces, estas van a ser por ahí unas 10 imágenes que quisiera que cuando termináramos, porque yo sé que muchos de acá tienen mucha experiencia en tratar lesiones de metástasis cerebrales. Y es un resumen básicamente que ya está publicado, pero en base a esto es que realmente se van a hacer las nuevas guías de tratamiento de metástasis de cerebro. Se hizo una revisión sistematizada de todos los clinical trials randomizados que hubieron o que se dieron dentro del 2008 al 2020, incluso también los no randomizados, comparativos siempre y cuando tuvieran más de 50 pacientes, no comparativos institucionales con más de 300, no comparativos fase 2, más de 50, o que tuvieran o que fueran metaanálisis de alta calidad. También se tuvieron en cuenta algunos estudios que se consideraron como de gran importancia antes del 2008 y la experiencia clínica de algunas personas de reconocimiento. ¿Cómo se clasificaron todo esto, toda esta evidencia? Pues obviamente, como todos sabemos, alta, intermedia, baja o insuficiente. Obviamente la alta es altamente confidente, que haya evidencia disponible de donde haya una magnitud real y una dirección del efecto neto, y donde realmente haya investigación, que sea poco probable que haya un cambio en la magnitud o en la dirección de este efecto o de este tratamiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, también clasificaron los estudios como de evidencia fuerte, moderada o débil. Y importante considerar también la débil porque muchos de los estudios, después de revisarlos, les dieron una combinación, por ejemplo, de un grado intermedio, de evidencia intermedia y una, perdón, estoy toda trabada, de evidencia intermedia con, bueno, voy a seguir. En todo caso, se dividieron básicamente los tratamientos, como sabemos, entre cirugía, radioterapia, terapia sistémica o múltiples terapias. Entonces, la primera recomendación para cirugía fue que se le ofrecía a los pacientes con lesiones metastáticas de cerebro, considerando siempre y cuando que estas lesiones fueran lesiones metastáticas sin saberse cuál era el tumor primario. Obviamente, estos pacientes tienen beneficio desde el punto de vista de hacerse el diagnóstico. Tumores que fueran grandes, generalmente se consideran de más de 4 o 6 centímetros, que sobre todo que estuvieran haciendo efecto de masa. Estos pacientes también, el beneficio de cirugía se consideró que era un beneficio de cirugía. O pacientes que tuvieran incluso múltiples lesiones cerebrales, que tuvieran o no controlado la enfermedad sistémica, pero que todavía tienen un beneficio, donde la cirugía todavía, o sea, tengan o no tengan la enfermedad controlada, pero que tengan todavía probabilidad de que se le controle, siempre y cuando no sean más de dos lesiones que se están resecando. Este tipo de recomendación para la cirugía se consideró que era una evidencia mixta, y la recomendación o la fuerza de la recomendación fue moderada. La segunda recomendación fue para cirugía, la cirugía es considerada
no importa si es a pedazos, a pedacitos pequeños, lo que llaman el piecemeal, o si se hace en bloque. En este momento las cirugías se hacen más en bloque, pero no importa cuál tipo de cirugía se utilice, en todo se consideraron que indistintivamente se podía hacer cualquiera de los dos, y esta evidencia se consideró la evidencia baja, pero recomendación ninguna. La tercera es, no hubo ninguna recomendación a favor o en contra de lo que llaman el LIT, que es el tratamiento con térmico, que se está utilizando mucho en este momento cuando hay pacientes que tienen diagnóstico entre progresión de la enfermedad o radionecrosis. Entonces, estos pacientes, cuando se les va a llevar muchas veces a hacer una biopsia, se les hace este tratamiento de LIT y se sabe para saber si realmente tienen progresión de la enfermedad o radionecrosis, y realmente no hubo una recomendación o a favor o en contra, la evidencia baja y la fuerza de la recomendación ninguna. En cuanto a la terapia sistémica, nos estamos en este momento en las reuniones multidisciplinarias, a donde dice que si los pacientes son asintomáticos, que si las lesiones son pequeñas, que si el paciente está en buen performance status, que ni siquiera lo tratemos ni con SRS, ni con whole brain, ni con nada, sino simplemente dejarlo a la terapia sistémica. Entonces, en cuanto a la terapia sistémica, se considera la recomendación que para pacientes que estén pacientes que tengan lesiones sintomáticas, se le debe ofrecer terapia local, llámese radiocirugía o radioterapia, con o sin cirugía. Esta evidencia, basada en la evidencia, era basada en evidencia de alta calidad, y la fuerza de la recomendación fue alta. El panel que analizó estos estudios, realmente la única duda que hubo fue en que estos pacientes muchas veces tienen algo de esteroides. Entonces, de definir un paciente sintomático, muchas veces dicen levemente sintomático, moderadamente sintomático o muy sintomático. Esto fue lo único que realmente no se pudieron poner de acuerdo, pero se considera que cualquier tipo de síntoma, así sea dolor de cabeza, siempre y cuando no estén en esteroides, se considera que el paciente está sintomático. Entonces, todas estas pacientes que son asintomáticas, con lesiones metastáticas al cerebro, se consideran que esos pacientes se les pudiera retrasar o postergar el tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza y la localización dentro del cerebro. O sea, se tomó en cuenta si era, por ejemplo, en la zona elocuente o no elocuente, para tomar esta decisión, si se pospone o no el tratamiento. Estos pacientes asintomáticos todavía pueden tener un beneficio de la terapia local, siempre y cuando se considere la localización donde está. Por ejemplo, el típico ejemplo es las lesiones en cerebro, en tallo cerebral. Los pacientes que están asintomáticos y que la terapia local estos pacientes que no se les debe entonces retrasar la terapia, se deben discutir definitivamente. Muchas veces estamos viendo, por lo menos nosotros en este momento, que los médicos oncólogos no están ni siquiera refiriendo el paciente para ser evaluado por radiooncología. No se está discutiendo el paciente en un grupo multidisciplinario. Entonces, se considera que estos pacientes, cuando se va a deferir o a postergar el tratamiento, sea porque la terapia sistémica se considera que es activa a nivel del sistema nervioso central, esos pacientes como mínimo deben tener una consulta con el radiooncólogo para discutir si realmente se pospone o no se pospone. Simplemente una lista de los que son de esas terapias sistémicas que son poco activas, o que por lo menos tienen del 25 al 50% de actividad, o que son realmente activas al nivel del sistema nervioso central. Y lo vemos acá entonces. Esto es lo típico para un paciente, por ejemplo, de melanoma, cuando el paciente está asintomático, y esto también hay que tenerlo en consideración cuando estamos haciendo la recomendación si el paciente se le pospone o no se le pospone el tratamiento local, sea con cirugía o sea con radioterapia. Si el paciente es asintomático, si el paciente no tolera sino el nivolumab, o sea, cuando hay indicación de dar una terapia combinada sistémica,
otros tratamientos anteriores, todavía se disminuye más. Si el paciente está sintomático, tiene algo de respuesta, y si el paciente ha estado en dexametasona por más de 2 miligramos al día, tiene una respuesta moderada. O sea que realmente los pacientes que están asintomáticos y que no caen en esta categoría son los que realmente se considera que pueden tener una ventaja mayor de posponer las terapias con radiación o con cirugía. Terapia sistémica, entonces tenemos que individualizarlo si es pulmón, si es melanoma o si es mama, y qué tipo de tratamiento tiene. Por ejemplo, si son EGFR, si son mutaciones del EGFR, si son del ALK, o en general, por ejemplo, el Pembro, que son para los PD-L1, en donde estos pacientes, incluso asintomáticos, así sean que no han recibido la inmunoterapia, así tengan la expresión o no la tengan. Entonces, todos estos pacientes tienen un beneficio dependiendo de lo que estaba mencionando anteriormente, si han estado expuestos o no al tratamiento anteriormente, y pueden tener un beneficio de retrasar la terapia local. Para el melanoma, entonces, lo típico es el hípico en el nivo, ¿sí? No importa si el estatus del BRAF. La que más activa a nivel del sistema nervioso central es el tramatinib, y realmente si estos pacientes están asintomáticos se puede postergar el tratamiento. Para los pacientes de mama tenemos el tucatinib, el trastuzumab y la capecitabina para los pacientes que son HER2 positive. O sea, estos pacientes también asintomáticos se pueden beneficiar del retraso de la terapia local. Y si hablamos del tratamiento con radiación, también tenemos que tener en consideración qué pacientes realmente no se benefician de tener ni siquiera el tratamiento con radiación, sea ni siquiera con un tratamiento con hippocampus heparin o con un tratamiento con ESARES, y la conclusión o el consenso, digámoslo así, de este análisis, de estos estudios fue el performance del paciente. Si el paciente tiene un performance status muy bajo, o si está un performance status que es relativamente bajo, pero que no tiene opciones de terapia sistémica y que la enfermedad sistémica está progresando. O sea, que estos pacientes tienen probablemente no más de 3 meses de vida. Entonces, para estos pacientes, lo que probablemente se va a recomendar es un tratamiento de estos de 20 grades en 5 fracciones, o simplemente esteroides y hospice. Cuando hablamos de que el paciente se beneficia con terapia de estereotáctica y no realmente de whole brain o combinación de las dos, estos pacientes definitivamente, en base a los estudios que se han publicado, cuando tienen de 1 a 4 lesiones. Realmente se va a hacer una excepción probablemente con las nuevas guías para los pacientes de small cell carcinoma, porque generalmente decimos que estos pacientes no se llevan a ESARES, sino que se les da whole brain por la tendencia de la naturaleza a desarrollar más lesiones metastáticas, pero se discutió que estos pacientes probablemente se van a beneficiar también del ESARES y se les va a dar el tratamiento localizado. Obviamente, estos pacientes también se discutieron los estudios prospectivos y randomizados que hay, por ejemplo, el japonés, en donde se trataron de 5 a 10 o más de 10 con beneficio del ESARES. Entonces, siempre cuando se tenga la tecnología, hasta 4 lesiones se considera que ESARES es definitivamente la indicación de tratamiento. También se tiene que tomar en consideración si estas lesiones son sincrónicas o si son metacrónicas, y el performance status del paciente, y si hay posibilidad de darle tratamiento sistémico o no. Se consideró también pacientes posoperatorios, y se dice que para dar ESARES hasta pacientes que tengan entre 1 y 2 lesiones resecadas,
para utilizar la estereotáctica y no darles el Whole Brain Radiation Therapy. Obviamente hay que tener en cuenta también en estos pacientes el tamaño de la cavidad y si la cavidad realmente se puede identificar o no, si está en contacto con la superficie y si realmente este paciente está a riesgo de hacer de progresar a la enfermedad de leptomeningeal disease, entre otras. Cuando realmente se combinan entonces las opciones de tratamiento con radiación, generalmente cuando son 4 lesiones o más, o incluso si son resecadas. Para estos pacientes entonces son los pacientes que ya estamos hablando de que son de mejor performance status, pacientes con, llamémoslo, limitado hasta 4, o dependiendo del instituto donde se esté practicando, de las guías del instituto. Para nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo, tratamos hasta 20 y si en algún momento el paciente realmente empuja un poco más, hasta 30 lesiones hemos tratado. Yo personalmente he tratado con Gamma Knife muchísimas más que esas, pero en el instituto donde yo trabajo, generalmente entre 20 y 25 es el límite para tratar con estereotáctica. Obviamente hay que tener en cuenta la tecnología que se tiene en donde uno trabaja, porque si se tiene Gamma Knife, pues obviamente es más fácil. Si se tiene cualquier otro tipo de acelerador lineal, pues es más difícil tratarlo y tiene uno que tratar primero 5, después otras 5, después otras 10. No sé cuál sea la experiencia de ustedes y quisiera oírlas. Para esos pacientes entonces que no se les da con estereotáctica o que por alguna razón no clasifican para la estereotáctica, llámense preoperatorios, posoperatorios o por número o por localización, se considera realmente entre el tratamiento oleocraniano es mejor darle el hipocampus avoidance simplemente por la parte neurocognitiva. O sea que realmente estos pacientes, siempre y cuando obviamente no hayan lesiones en el hipocampo. En cuanto a los tratamientos de sensibilización para las lesiones metastáticas, realmente no se llegó a ningún consenso, no se considera que ninguna, ni la cloriquina, ni ninguno de ellos da un beneficio real para sensibilizar las lesiones a la radiación. Y realmente las guías de Astro muy probablemente van a ser publicadas rápidamente este año. En cuanto a la parte posoperatoria, como decía, no hubo ningún consenso entre la preoperatoria y la posoperatoria en cuanto el tiempo después de la cirugía o antes de la cirugía, no se llegó a ningún consenso. Simplemente quiero compartir, esto es lo que hacemos nosotros en el instituto de nosotros, básicamente cuando tratamos con Gamma Knife o con acelerador lineal o con el Cyber o con el Radisac. Con el Radisac generalmente también ponemos el límite de no más de 10. El Radisac, les voy a mostrar varios ejemplos, lo utilizamos todos los pacientes que son con Hippocampus Sparing Technique van con el Radisac. Por la comodidad para el paciente y por el plan tan excelente que genera. En todo caso, las lesiones nosotros las dividimos en menos de 2 centímetros, de 2 a 3, de 3 a 4 o de más de 4, y ya ustedes notan que cuando ya vienen 4 centímetros o más empezamos a fraccionar, y estas fracciones las damos 2 semanas apartes, algunas veces hasta 5 fracciones. Cuando el paciente tiene historia anterior de Whole Brain Radiation Therapy, o están cercanas a una estructura crítica, hacemos algo de un poco de escalación de la dosis, y esta escalación de la dosis la hacemos también cuando son más de 10 metástasis, y cuando son más de 20 metástasis bajamos un poco más la dosis. Obviamente es para disminuir la dosis en general a todo el cerebro. Y generalmente estos pacientes, cuando tratamos múltiples lesiones, bregamos que cuando estamos bajando la dosis, estas lesiones no sean de más de 1 centímetro, y ojalá que sean de esos MRIs que uno ve, que son múltiples lesiones, pero que son de 5 o 6 milímetros de tamaño. Y cuando hablamos de tratamiento del tallo cerebral, cuando es de menos de 1 centímetro, damos 18, 1 a 2, 16, y cualquier otro tamaño, generalmente que es grande, fraccionamos.
No voy a hablar entonces en general de mostrarles una cantidad de imágenes con tratamientos únicos de lesiones, pero quise mostrarles este ejemplo que lo tratamos con el Radisac y pensamos que la dosis que no iba a caer rápidamente y la curva de el DVH es casi que ridículo porque es totalmente conformal y totalmente respetando aún lo que se llaman la parte de los constraints para darles a los órganos normales, incluyendo el mismo tallo cerebral. Esta me pareció interesante traerlo porque no solamente eran unas lesiones resecadas quirúrgicas, pero grandes, y también el plan de tratamiento fue excelente a pesar de que las lesiones estaban muy cerca una a la otra. De acá se llega a la conclusión de que algunas veces es mejor dar la dosis preoperatoria cuando las lesiones están muy cercanas a la superficie para prevenir el potencial de enfermedad leptomeningia, pero esta es la típica gráfica del tomo o del Radisac, donde realmente la conformalidad de la dosis es excelente, pero la dosis a los órganos críticos es prácticamente mínima. Las dosis al hipocampos, obviamente lo primero que tenemos que ver es si hay alguna lesión que esté dentro del hipocampos o dentro de los 5 milímetros que ponemos de margen. Nosotros generalmente no llevamos ningún paciente a Whole Brain Radiation Therapy, a no ser de que sea estos pacientes que mencionaba de menos de 3 meses de probabilidad de sobrevida, donde generalmente hacemos no 30 en 10, sino 20 en 5, pero generalmente todos los otros pacientes aún. Estos pacientes de small cell breast, de small cell carcinoma, lo estamos llevando con hipocampos Sparing Technique en este momento. Y esta es la secuencia cuando hacemos los contornos. Entonces, vamos siguiéndolo de la parte superior a la parte inferior, más caudada, hasta que ya terminamos el contorno. Las directivas de tratamiento, generalmente hacemos el target y hacemos, o sea, en este caso, obviamente de 3 en 10 para este hipocampus sparing, y son todas las partes de las dosis de tolerancia o de constraint de tolerancia para los órganos a riesgo, como los lentes, los optic nerves, y obviamente el hipocampus, que no debe pasar, el 100% de los hipocampos no debe ser de más de 9 grades, y un máximo de 0.03, no más de 18. Para hacer la planeación, básicamente contorneamos, obviamente, todas las lesiones que hayan metastáticas. Obviamente también si hay lesiones en la parte de la fosa posterior, pues bajamos hasta C2, si no las hay, bajamos hasta C1. El PTB es básicamente todo menos el hipocampus más las 5 milímetros de expansión que mencionaba, y obviamente que si todas estas lesiones que son metastáticas o si tiene alguna cavidad quirúrgica, ponemos 1 milímetro de margen a cada una de estas estructuras. La planeación entonces de los hipocampos, nos vamos por el atlas del RTOG. Como decía, le damos 5 milímetros de expansión, y los hipocampos como tal los consideramos, los consideramos un órgano único o en conjunto, pero muchas veces tenemos pacientes que se puede respetar uno y se trata el otro simplemente porque tiene alguna lesión muy cercana. Dentro de la prescripción queremos realmente que el D100 sea menos de 9 grades y que la dosis máxima no pase de 16 grades. Obviamente se hace escalación de las lesiones que están intactas, de las lesiones metastáticas intactas o de la cavidad posoperatoria, a donde se puede llegar a dar hasta 40 grades en 10 fracciones. Y estos dos ejemplos que los quise traer porque pues obviamente no hay nada mágico en el tratamiento del hipocampus sparing, es solamente hacer el contorno y el dosimetrista correr el tratamiento y obviamente que el seguro pague. Pero con el Radisac los planes son excelentes y nos permite, incluso estos dos pacientes los traje porque uno tuvo metástasis coroidales y se incluyó, el otro paciente tuvo una lesión metastática extradural o de hueso, y vemos cómo realmente la lesión se incluyen fácilmente con el plan del hipocampus sparing technique. Este paciente tenía un tracto metastático cuando se le hizo la biopsia
y fuera de eso tenía otras lesiones metastáticas además de este tracto. Entonces realmente vemos cómo el plan del Radisac fue excelente, sin hotspots, respetando todos los órganos críticos del tallo cerebral, los quiasmas, el quiasma y los optic nerves, y se le logró dar un boost a la trayectoria metastática, lo mismo que las lesiones metastáticas a 40 en 10. Al mismo tiempo que se respetó uno de los hipocampos. Entro simplemente para mencionar rápidamente, pero nosotros tenemos 3 gantries de protones y tratamos todos los leptomeningeal disease con protones, con un resultado muy nos da mucha esperanza, porque realmente todos estos pacientes no sobreviven más de, generalmente, aún con la craniospinal, no sobreviven más de 3 meses, a lo máximo 6 meses, ¿sí? Para aquellos que están en buen performance status, y nosotros estamos viendo pacientes que están sobreviviendo tratándolos con protones hasta 2 años. Entonces quería mostrarles realmente el nivel de evidencia, porque no hay fase 3 en este momento publicado, pero básicamente pues todos sabemos lo que es la enfermedad leptomeningea. Generalmente es por secundaria a cáncer de pulmón, mama o melanoma, la gran mayoría por cáncer de pulmón y de mama, y todos sabemos también el pronóstico tan malo que tienen estos pacientes, a lo máximo 6 meses. Para estos pacientes, muchas veces cuando ellos entienden la magnitud del pronóstico que tienen, muchas veces cuando son sintomáticos y está lo que llaman relativamente localizada en ciertas partes del cerebro más que un proceso generalizado, han habido estudios a donde se hace el tratamiento local, y estos son los resultados donde realmente estos estudios fueron de fase 2 y fueron combinados con Pembro, por ejemplo, en este estudio para enfermedades. Este estudio realmente mostró que puede haber que pudiera haber una mejoría con la inmunoterapia, pero el estudio realmente muestra que la sobrevida no cambia. O sea que realmente, a pesar de que muchas veces queramos hacer un tratamiento de lo que llamamos un campo, el Involved Field Radiation Therapy, se ve que realmente el beneficio no es demasiado. No solamente tenemos que los campos son laterales, superiores y posteriores solamente, sin la salida, lo típico del protón que no tiene radiación o exit 2 que llamamos. Entonces, no solamente estamos protegiendo todos los órganos que estarían recibiendo radiación con la sintomatología que eso genera y con los efectos secundarios, pero también estamos respetando la médula, que es supremamente importante para estos pacientes para que puedan seguir tolerando otro tipo de tratamiento. Entonces, el bone marrow que se logra respetar es grande, y obviamente vemos en los cortes axiales la diferencia tan grande que hay en estos pacientes. En esta fase 1 se demostró realmente entonces que el tratamiento con protones era seguro en estos pacientes de leptomeningeo. Ya es publicado que la toxicidad realmente es una toxicidad más bien baja. Los objetivos de este estudio fueron básicamente seguridad y mirar la toxicidad, pues obviamente era un estudio de fase 1, pero al mismo tiempo también en el objetivo secundario era evaluar algo del control local y realmente cuánto había de sobrevida libre de progresión y si había algún beneficio de la sobrevida. Los criterios de inclusión obviamente era no solamente el diagnóstico radiográfico, pero con o sin por citología, confirmado por citología, y que tuvieran un performance status de un Karnofsky de mínimo de 60. La exclusión obviamente eran pacientes que tuvieran déficits neurológicos grandes, o que realmente la extensión de enfermedad sistémica no hubiera realmente mucha opción. Estos pacientes se trataron entonces 3 en 10, y algunos de ellos se trataron 25 en 10, se randomizaron y se evaluaron la toxicidad y lo que estaba mencionando yo de evaluar el control local y la sobrevida. En este estudio realmente se mostró que la respuesta a la terapia con protones, el control dentro del sistema nervioso central fue de 100% a 1 mes, 86% a 3 meses y el 63% a 6 meses. Pacientes, un 20% lograron tener control de la enfermedad por más de 12 meses,
y libre de enfermedad por 7 meses y overall survival por 8 meses. Esto fue realmente en base pues, a algo publicado. Las observaciones de nosotros, de los pacientes que estamos en este momento, ya llevamos más de 15 o 20 pacientes tratados con protones, es que hay pacientes, como les decía yo, que sobreviven sin evidencia de enfermedad hasta casi 2 años. En este estudio se hizo un update de la sobrevida y se vio realmente que la sobrevida media 9 meses, libre de progresión 8 meses y una vida media libre de progresión de 7 meses. La toxicidad, como mencionaba, muy baja. El beneficio básicamente en cuanto a la parte del bone marrow. Esto se ha encontrado realmente que puede ser un marcador biológico o un biomarker para medir realmente la respuesta del tratamiento con el tratamiento con protones. Y se está viendo ya, lo estamos mirando ya de una manera rutinaria en estos pacientes para ver si realmente cuando queda un residuo o un nivel alto de este biomarcador se asocia con una sobrevida peor. Esto es simplemente para verificar, para corroborar lo mismo, pacientes que tengan un nivel bajo de estas células se considera que son de un grupo más favorable. Cuando hay más de 53, un grupo relativamente favorable, y cuando es mucho más, un grupo desfavorable. Este es un clinical trial que hay en este momento, fase 2, en donde son mama y pulmón o de cualquier otro tipo de histología, y se están tratando involved field versus con protones. La P significa Proton Craniospinal Radiation. Entonces, realmente el sumario es básicamente que el tratamiento con protones, el craniospinal, es seguro para todos los pacientes que tienen leptomeningeal disease, que prolongar la sobrevida en estos pacientes es posible, y que realmente este CTC, cuando es bajo, tienen un chance mayor de tener una sobrevida mayor, y hay ya estudios fase 2, nosotros queremos hacer un fase 3 para hacerlo protones con fotones, puesto que tenemos la facilidad de tener los gantries de protones y la tecnología para dar el mejor tratamiento. Generalmente todos estos pacientes van al Radisac, sea con el hipocampus sparing, y el craniospinal definitivamente va al Radisac o sí o sí. Muchas gracias.